Hemos iniciado esta serie de predicaciones con el profeta Amós. Podríamos describirlo como un sencillo campesino, como él mismo luego se define, no un estudioso para profeta, no hijo de profeta, sino una persona que Dios sacó de su trabajo habitual y lo llevó con un mensaje muy especial al pueblo de Dios en Israel, en el norte. Ya sabemos que el pueblo estaba dividido en dos tribus en el sur, 10 tribus en el norte. Y este sencillo campesino del sur fue llevado por el Señor a predicar a las tribus del norte. Y aquí nosotros vemos que el mensaje claro que le manda a las tribus del norte tienen que ver con la manera pecaminosa en que ellos están viviendo. Y es algo que Dios no va a permitir. Él no va a permitir que ellos continúen en esto, entre otras porque Dios los ama profundamente, así como nos ama a nosotros. Y el Señor al que ama disciplina, y es un mensaje de disciplina lo que Dios está mandando con el profeta Amós. Vimos en el mensaje anterior que Dios no tiene ningún tipo de favoritismos cuando de aplicar su juicio se trata. Por eso en el capítulo 1 y 2 Amós empezó diciendo: ¿qué le iba a pasar a esas naciones paganas que cuando uno las mira en el mapa están formando como un círculo alrededor de Judá y de Israel, pero luego se concentra en Judá y muy especialmente en Israel? ¿Qué les está diciendo? No, es que al que se maneja mal le llega el castigo, sea o no sea el pueblo de Dios, porque es que Dios todo lo ha hecho, Él controla absolutamente todo, que es que a veces creemos que Dios no es sino un Dios de los justos, pero Dios es Dios sobre paganos, sobre injustos, sobre infieles, sobre absolutamente todo el mundo. Y hoy, mis amados, vamos a ver cómo continúa esta enseñanza de Amós y la vamos a ver en el capítulo 3. Vamos a leer inicialmente los versículos 1 y 2 y vamos a darle gracias infinitas al Señor por su palabra. Oíd palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Padre, ponemos, Señor, en tus manos tu bendita y maravillosa palabra y pedimos que sea tu Espíritu Santo con nosotros. Señor, permite que veamos la magnitud de tu palabra, la manera como es aplicada a nuestra vida hoy, Señor. Porque esto no es historia del pasado, esto es historia presente, Señor. Porque tu pueblo necesita corrección, porque el mundo entero necesita que tú visites de una manera especial, haciendo sentir ese rugido de un león poderoso sobre su creación. Padre, gracias infinitas por tu palabra. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Así llama la Reina Valera este capítulo 3 y lo llama el rugido del león. Muy bien. Nosotros al mensaje de esta noche le vamos a dar un título bien especial, y es que el privilegio de la elección no suprime la corrección. El privilegio de la elección no suprime la corrección. Y ahí podríamos decir que está el resumen del versículo 1 y 2, pero el resto del capítulo de lo que trata es de explicar por qué es eso. Acerca de la elección, nosotros sabemos que este pueblo, así como nosotros, escogidos por Dios, pero algo debemos tener completamente claro, si es que
el ser escogidos por Dios no nos exime de tener responsabilidad. Antes, por el contrario, mire, ¿qué privilegios podía tener este pueblo? Pensemos. Escogido el pueblo por Dios, desde Abraham lo sabemos, ¿cierto? Y haré a través tuyo, daré bendición a todas las naciones, un pueblo escogido por Dios. Pero, ¿qué más pudo ver este pueblo? Eran bendecidos por Dios. Nosotros lo vemos desde el mismo momento en que salieron de Egipto, de la esclavitud, y la manera como fueron sustentados en el desierto. Pero también la manera como Jehová de los ejércitos se presentó con todo su poderío, con toda su grandeza, cuando les entregaba los territorios. Y nosotros sabemos que era Él quien los ponía en sus manos. Cuando leemos la caída de los muros de Jericó, nosotros no podemos más sino decir: Señor, es que esto es uno más de los muchos milagros que tú haces, porque pues en asuntos de guerra y de estrategia como que no tiene lógica, pero desde el punto de vista del poderío de Dios sí lo tiene, y así fue entregando todos los territorios. Se veía lo que era la bendición de Dios. ¿Qué les decía Dios en todo esto? Es que yo con ustedes tengo un pacto. Entonces, ese pacto con Dios, manifestado a través de la ley, es un pacto que implica un privilegio para el pueblo. De hecho, el Señor lo tenía con su pueblo y no era un pacto que tuviera con el resto de los pueblos. Pero ahorita vamos a las responsabilidades de ese mismo pueblo. ¿Para qué fue elegido el pueblo? Para hacer luz a las naciones. Para que cuando los pueblos vecinos vieran a este pueblo vivir en santidad y en honor, dijeran: claro, es que ellos son el fiel reflejo del Dios que les ha dado el poder. Ellos son el fiel reflejo del Dios que no vemos, que no tiene una imagen visible, pero que se refleja en todos y cada uno de ellos. Díganme si eso no es una responsabilidad muy grande. ¿Y eso en qué se reflejaba? En el amor por el hermano, en la honestidad, en la transparencia, en esa manera de interrelacionarse con el prójimo y muy especialmente interrelacionarse con Dios. Muy bien, ese es el Israel del que estamos hablando. Un Israel que tenía una relación personal, era un privilegio, tenía una relación personal con Dios y la tenía de múltiples maneras, pero que Dios los hacía responsables por sus pecados y siempre les pedía. Entonces, el privilegio de tener esa relación con Dios es algo maravilloso, pero no es un refugio, una capa que nos permita cometer toda la serie de pecados que nosotros queramos, que eso es lo que muchas personas creen, que al ser privilegiados por Dios, escogidos por Dios, no tenemos responsabilidad de cuidar y de dar testimonio acerca de lo que es ese privilegio maravilloso. Miren, nosotros, al ser elegidos por Dios, tanto ellos como nosotros, tenemos un tesoro maravilloso, pero es un tesoro por el cual tenemos que dar cuenta. Dieron cuenta ellos y damos cuenta el día de nosotros hoy. Miremos qué justificó el castigo, para que tengamos como un contexto. Inicialmente, dos razones por las cuales Israel se hizo acreedor al juicio del Señor. Nosotros sabemos que en los capítulos 1 y 2 ya estaba dicho cuál iba a ser el juicio. La primera es que este pueblo deshonró el llamamiento divino. Ellos no actuaron conforme al llamamiento divino. Y la segunda causa que vemos en este capítulo es que la maldad llegó a tal grado, a un grado tan grande,
que dice el Señor en el versículo 10 que ellos ya no eran capaces de hacer lo correcto. Entonces no honraron la elección divina y el grado de maldad era tan grande que no eran capaces de hacer lo correcto. Y miren cómo empieza el Señor a hablarles y de una forma muy especial. Y es que este pueblo se fue confiando muchísimo. Este pueblo llegó a creer, a decir y a sentirse como cuando saca uno pecho por alguna cosa que uno mismo ha hecho. Y es porque la elección divina ellos consideraban que era una capa protectora que les permitía como ser inmunes a cualquier tipo de castigo o a cualquier cosa. Y ellos están completamente equivocados. Esa inmunidad es la que el Señor les va a mostrar que no la tienen, que absolutamente nada, porque el privilegio de la elección no suprime la corrección, en ningún momento la suprime. Vamos entonces a ver cómo Dios, en esa manera de hablar, en esa manera de acercarse al pueblo, Él advierte antes de disciplinar. Dios nunca va a aplicar una disciplina sin haber advertido. Una de las maneras en que el Señor a nosotros nos advierte es a través de los mandamientos. Ya está, ahí están dichos toda su palabra. Él la ha dicho y nosotros por eso es que debemos leerla, comprenderla para cumplir con su voluntad. Él a nosotros no nos va a castigar por algo que nunca ha dicho. Esos ya son inventos de nosotros los seres humanos y eso es lo que conocemos como religión. Esas maneras de nosotros percibir y decir, es que yo creo que Dios, esas cosas no, es lo que el Señor manifiesta en su palabra. Vamos a leer versículos 3 al 8. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad en la cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces miren esto. Esta parte de la porción contiene 7 preguntas retóricas que lo que muestran es que todo efecto tiene una causa. Siempre, todo efecto tiene una causa. Y el Señor lo que pide es que reflexionemos con cosas que son muy sencillas. Miren, todo el pueblo en ese contexto entendía de lo que le estaba hablando el Señor. Cuando habla de andar dos juntos, lo que expresa es como una compañía habitual. Una cosa es que uno, porque hay una multitud, vaya alguien al lado del otro, pero no van juntos. En cambio, cuando yo voy junto con alguien, me he puesto de acuerdo en la hora, en la circunstancia, en el momento, inclusive en la velocidad en que caminamos, en absolutamente todo eso. Entonces, ¿cómo puede el pueblo decir que anda junto con el Señor si no hay un acuerdo? Porque la verdad es que si no hay un acuerdo, si no hay una comunión, aquí antes, por el contrario, la ley de causa y efecto lo que va a hacer es separarlos. Porque lo que se ve es que ambos caminan, Dios nunca se detiene. Y el pueblo va caminando, pero el pueblo no va caminando de acuerdo con lo que Dios manda. El pueblo va por un lado y el Señor va por el otro. Entonces, a eso de
de si andarán los dos juntos, la verdad es que ellos juntos no están, el pueblo y Dios no está, no porque Dios quiere no estar con ellos, sino porque ellos toman sus propias decisiones y sus caminos. Miren ilustraciones de un depredador y también vamos a ver ilustraciones de la presa. ¿Qué es lo que hace un león? Cuando ruge un león, el león no ruge para asustar, porque si el león ruge, el animalito al que va a cazar huye, tiene tiempo para huir porque él le está avisando, él le está dando las coordenadas para que huya. Lo que hace el león es que cuando cae sobre la presa, él ruge para mostrar su poder, pues ya la tiene atrapada, ya no tiene forma de salir. Lo mismo un leoncillo, un león pequeñito, cuando ruge es por la satisfacción de estar comiendo la comidita que le haya llevado su mamá. Pero mire con respecto a la presa, ¿caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? Es decir, no, el ave puede caer por cualquier cosa, pero solamente si hay un cazador va a poner una trampa. Y generalmente esa trampa se activa cuando la presa cae. Pero si no existiera un cazador, no existiría trampa, ni ninguna trampa se activaría. Al igual pasa con las trompetas en los pueblos. Las trompetas eran utilizadas, tenían diferentes usos para llamar al culto, pero había un sonido especial de la trompeta que decía peligro, peligro que nos atacan. Entonces, lo que dice el Señor aquí es, entonces va a sonar la trompeta, una trompeta que anuncia peligro y la gente va a quedar quieta. La gente se va a quedar durmiendo y sin hacer nada. No, la gente se tiene que mover, el pueblo se tiene que movilizar, mejor dicho, se tienen que poner las pilas, tienen que hacer algo, aquí hay un peligro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eso es lo que les dice. Entonces les dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Lo que yo les decía ahora, siempre el Señor a través de los profetas ha anunciado lo que va a pasar. El día de hoy nos anuncia, a través del mismo Jesús lo hizo, a través de todos los discípulos. No viene el Señor pues por segunda vez. Así como se cumplieron todos los anuncios del Antiguo Testamento y aún los que están en el Nuevo Testamento, se va a dar el cumplimiento de la segunda venida del Señor. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Cuántas veces desde los púlpitos en la palabra de Dios, cuántas veces ruge el león? ¿Cuántas veces, y lo hace para avisar, cuántas veces suena la trompeta para que el pueblo se movilice? Pero el pueblo sigue inmóvil, sigue quieto, adormecido. Así sigue. Miren, el profeta no amenazaba por amenazar. Cuando él dice que quien no profetizará, lo que él dice es, si yo recibo la palabra, si la palabra está ahí, si el Señor me la da, yo cómo no la voy a decir, cómo yo no voy a hacer sonar la trompeta a todo el pueblo para que se pongan las pilas, para que hagan lo que tienen que hacer, para que se arrepientan, para que corrijan. El caso es que el pueblo se queda quieto y lo cierto es que a pesar de ser el pueblo elegido por Dios, va a tener su corrección. Recordemos que el privilegio de la elección no suprime la corrección de Dios. Y el juicio de Dios es justo y es necesario. Y vamos a ver que es justo por todo lo que le hacen, por el pecado, pero es necesario
para que el Señor a través de esa corrección los mueva, se arrepientan y cambien. Versículos 9 al 11. Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid: reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá de todos los lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Hasta ahí inicialmente vamos a ver el juicio de Dios, pero yo quiero que miremos algo bien especial. Esas dos naciones que tienen el versículo 9, palacios de Asdod, esos palacios de Asdod, ese es un pueblo filisteo, y Egipto y los palacios de la tierra de Egipto. Mire, dos naciones paganas, dos naciones que le dieron por completo la espalda a Dios. Ellos no son el pueblo de Dios, son naciones paganas. Que esas naciones paganas llenas de pecado, que son despreciados por Dios, y esas dos naciones son llamadas como testigos para que vean la maldad que tiene Israel. Es decir, calculen ustedes cómo es la magnitud cuando como veedor se llama a alguien que todo el mundo considera malo y perverso. Por Dios, como si llamáramos a un dictador a que evaluara nuestra hermosa democracia colombiana. Haga de cuenta, más o menos como eso están llamando dos naciones pecadoras, dos naciones paganas, y Dios lo que dice es: miren todos los pecados que comete Israel. Es decir, ni ustedes que son paganos alcanzan el nivel de perfidia y de maldad que alcanza el pueblo de Dios. Eso es vergonzoso, absolutamente vergonzosa la corrupción de Israel, ese pecado. Miren, pueblos que eran, digamos, con una maestría en injusticia. Irónicamente, el Señor les dice: vengan para que aprendan de los verdaderos maestros en injusticia. Unos maestros que no saben hacer lo recto, que se dedican a hacer lo malo hasta tal punto que sus sentidos están embotados, como cuando uno dice que tienen la conciencia entenebrecida. No es que no tengan conciencia, sino que se han acostumbrado tanto a hacer lo malo que ya no son capaces de hacer lo bueno. Este pueblo de Dios, enseñado para hacer bien, se había extraviado del camino que Dios le había dado y ahora no sabían hacer el bien. Entonces ellos se volvieron absolutamente injustos. Miren, todo lo que ellos hacían era en pro de sus propios bolsillos, de sus propios intereses, y no les importaba sobre quién tenían que pasar. Lo que era la violencia y el despojo, quitar los bienes y hacer todo esto, era algo parte de su cotidianidad desde que ellos estuvieran bien. Es decir, ellos que recibieron todos los privilegios de la elección como pueblo de Dios, se convirtieron en unos ciegos espirituales, y ese pecado merece castigo. Vamos a continuar con la lectura. Dice: así ha dicho Jehová, versículo 12: de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho.
Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Miren esto. ¿Y por qué todo esto? Porque no saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. ¿Qué era lo que ellos hacían, mis amados? Miren, ellos lo que hacían era aprovecharse del pobre y hacerlo cada vez más pobre. Compraban alimentos en regiones que eran muy abundantes en sus cosechas y las vendían a unos precios infames, donde la gente más pobre no tenía manera de hacerlo. Se apoderaban de sus terrenos, se apoderaban de sus casas, de todo eso, y ellos se dedicaban a lo que uno llama la buena vida, se dedicaron a vivir sabroso, a vivir bien, a expensas de aquellos más pobres. Esa es la injusticia de la que en capítulos 4, 5, 6 vamos a empezar a ver en todas sus manifestaciones. Pero miren esto, algo que es bueno que tengamos muy presente. Cuando en el versículo 12 dice que de la manera que el pastor libra de la boca del león pedacitos de la oveja. ¿Sí han visto qué es lo que dice? Un pedacito, unos huesitos de las piernas, un pedacito de la oreja. ¿Qué era lo que hacía el pastor? El pastor iba y llevaba esos pedacitos de la oveja, se los llevaba al dueño del rebaño. Ustedes pueden leer eso en Éxodo 22, del 10 al 13. Y lo que hacía era decirle, mire, vea, es que cuando yo llegué ya el lobo había destrozado a la oveja, pero aquí tiene un pedacito la oreja, aquí tiene unos huesitos, aquí tiene unos despojos, para que vea que yo no me robé la oveja, que yo no vendí la oveja, simplemente que la oveja fue destruida. Entonces, ¿qué es lo que quieren decir esos pedacitos? Que finalmente habrá destrucción. Lo que le está llevando el pastor al dueño no es la oveja, lo que le está llevando es la destrucción de lo que antes fue una oveja. Eso mismo es lo que le va a pasar al pueblo. No es que Dios aquí esté hablando del remanente salvado, no. Nosotros sabemos que siempre en el pueblo de Dios hay pequeños remanentes, pero aquí lo que está hablando es del destrozo y de la destrucción que una bestia salvaje hace sobre el pueblo. Eso es lo que nos quiere decir en esa parte. Entonces, miren, cuando le habla de los cuernos, también hace alusión a unos cuernos que también está en el Éxodo 21, 12 al 13, cuando alguien quería protección, llegaba al templo y se pegaba de unos cuernos que habían en el templo. Lo podían hacer muchos, pero no los asesinos. Ellos eran sacados a la fuerza, eran retirados del altar a la fuerza. De la misma forma, Dios va a destruir esos altares que simulan una falsa religión, porque sabemos que los altares que se levantaron en el pueblo de Israel no son altares conforme a como Dios manda. Son altares hechos por ellos para que presten falsas adoraciones, como para que sientan como descargada, digamos, su conciencia. Entonces, de la misma manera, el pecado de Israel es tan grande que Dios los va a retirar a la fuerza y Dios va a destruir todo cuanto existe, como también va a destruir casas lujosas, entre otras cosas lujosas, sencillas. Leamos al principio de Amós, cuando leímos en el capítulo 1, que están diciendo que son las palabras, versículo 1,
de Amós, dice que fue uno de los pastores de Tecoa que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto, 2 años antes que todo, absolutamente todo, se destruyera. Así que lo que él le está diciendo es: Israel, ¿de qué te sirven las casas lujosas? ¿De qué te va a servir todo esto si esto va a ser una completa destrucción? Es decir, tú lo que has hecho es dejar a los pobres sin techo, pero un día tú también vas a estar sin techo. Y esa rapiña y eso que tú hoy estás sembrando, eso es algo que tú vas a cosechar para ti mismo, porque eso es lo que tú vas a sentir. No habrá ningún poder, ni político, ni económico, que libre a este pueblo del juicio de Dios. No habrá ningún poder político y económico que libre del juicio a aquel que hace las cosas contrarias a lo que Dios manda. Y una falsa religión mucho menos refugio es en el momento del juicio. Y eso lo debemos tener nosotros completamente claro. Hay algo, mis amados, que quisiera que quedara como centro de este mensaje. Miren, la elección no es un escudo contra la disciplina de Dios. El privilegio de ser elegidos por Dios no suprime de todos y cada uno de nosotros la corrección que Dios tiene para con nosotros. Dios nos ha elegido, pero nosotros tenemos la responsabilidad de vivir en obediencia, porque la elección sin fidelidad solo trae para nosotros juicio y corrección. No nos engañemos, de Dios nadie se burla. Y como dice Lucas 12:48, a todo aquel que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Y está hablando del siervo fiel o infiel, de ambos. Y cada uno de nosotros se autoclasificará en eso. Los cristianos hemos recibido muchas bendiciones de Dios, muchas. La mayor de las bendiciones, saber que Cristo murió en la cruz para perdonar el pecado de cada uno de nosotros. Pero nosotros somos responsables por mucho, por nuestro testimonio, por la obediencia, por la fidelidad. No es solamente de labios decir que amo al Señor. Es tan fácil decir te amo, pero Él mismo encasilla el amor en la obediencia. Y Él mismo dice: no se engañen, porque engañoso es el corazón del hombre. El que me ama es el que conoce mi palabra, la obedece, la pone por obra. Mi palabra es la que rige el camino por donde va cada día. Hay una pregunta que debe ser personal. La primera es si te consideras primero que todo elegida por Dios o elegido por Dios. Porque es que nosotros a veces creemos que es que, yo busqué a Dios, es que yo lo busqué. No, Él nos eligió, Él nos ha buscado siempre. Él es ese buscador eterno y permanente. Y nosotros especialistas en escondernos de múltiples maneras. Nos escondemos en el pecado, en las religiones, en la soberbia, en la juventud y en la vejez. Nos escondemos en la enfermedad y en la salud. No porque estoy enfermo, no porque es que tan sano tengo que disfrutar la vida. Todo se vuelve un escondite
para no tener ese cara a cara con Dios. Él nos eligió. Entonces lo primero, Él nos eligió. Y cada uno debe responder. Eso no es algo que uno pueda responder colectivamente. Y de esa misma manera, cada uno de nosotros pensar, he sido bendecido por Dios. ¿Cuáles son las bendiciones que yo he recibido? ¿Y con qué responsabilidad me manifiesto yo? ¿Cuál es mi respuesta fiel a esas bendiciones que recibo del Señor? Es también algo que podemos aquí levantar manos, llorar, arrodillarnos, inclusive hasta temblar de la emoción, pero que solo con nuestra vida, solo en la intimidad de nuestras vidas cotidianas, solo cuando estamos sin la presencia de muchos otros, nosotros podemos responder a esa pregunta. Tu fidelidad y tu obediencia al Señor son dignas de las muchas bendiciones que has recibido de Él, o te falta, y en qué aspecto te falta. Porque es que a veces somos especialistas en devolverle al Señor todas las bendiciones que nos da, entregándole nuestros problemas, nuestras enfermedades. Pero de la misma manera le retribuimos con bendiciones para su obra y para todas las bendiciones que de Él recibimos, o le damos solo migajas, migajas de nuestro tiempo, migajas de nuestro tesoro o migajas de nuestro talento. Y esa es la reflexión. Nosotros hemos recibido el sonar de la trompeta y palabra no nos falta. La palabra la tenemos aquí, y para la gloria de Dios el Señor pone en sus siervos una palabra que tiene que ser dicha, porque si no los ahoga. Palabra con la que no nos podemos quedar. Así que no es falta de conocimiento, es falta de fidelidad. Y es creer que porque somos elegidos por Dios, somos inmunes a la corrección. Y todo más distinto que eso, mis amados. Porque el privilegio de la elección no suprime la corrección. Padre, gracias, mi Señor. Gracias por decirnos una y otra vez, no solo todo lo que has hecho por nosotros y todas las bendiciones que nos das, sino también recordarnos lo que eso significa, ser luz para el mundo, Señor. Padre, permite que podamos comprender la magnitud, la responsabilidad que tenemos con esta elección divina que nos has dado, con este privilegio. Privilegio sin fidelidad merece el juicio. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Ayúdanos a entender todas las áreas de injusticia que tenemos en nuestra vida. Y este libro de Amós nos llevará capítulo tras capítulo en ese mundo insondable de la corrupción y de la injusticia. Señor, ayúdanos a poner nuestras vidas y nuestra sociedad en tus manos. Que tu palabra llegue a muchos, Señor. Que todo lo malo que nos pasa como nación, entendamos que ahí está la mano de Dios, porque nada se te escapa. Para ti no hay catatumbos que se han vedado, Señor, a tu control y a tu majestad. Ayúdanos a entenderlo, porque tú nos hablas, Señor. Ayúdanos a salir del confort y de la indiferencia que nos caracteriza.
Señor, y que a veces los kilómetros que nos separan de esas áreas de conflicto son más corticas, Señor, que la distancia que hay entre nuestra indiferencia y el amor a nuestros hermanos. Gracias, Padre, te damos por la manera como Amós levantó su voz. Y permite, Señor, que desde muchos púlpitos se hable de lo que es la injusticia, en este caso la injusticia social, voces que se levanten para crear conciencia, pero también entender la injusticia que tenemos contigo, levantando falsas religiones y falsas maneras de acercarnos hacia ti. Padre, gracias te damos, mi Señor. Y que temblemos y pensemos que esa voz profética del Antiguo Testamento es vigente en el día de hoy, porque tú lo has dicho, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Todo lo creado, todo cuanto existe, Señor, te pertenece, y de todo, Señor, tendremos que darte cuenta. Bendecimos, Señor, tu palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús.